le bendiga a vuestro amado hermano. Esta es su programación, El Joven y su Triunfo. Aquí nuevamente regocijado de seguir en la programación. Y usted que nos sigue escuchando, la voz del Señor, gracias por sus oraciones. Todo lo que, ¿verdad?, nos ha tenido a nosotros en cuenta, en la familia. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? No cesamos nunca de dar gracias por ustedes, alabado sea el Señor, y por sus oraciones. Y nos habíamos quedado en el libro de Efesios hablando de la comparanza del cristiano, alabado sea el Señor, como un soldado, alabado sea el Señor. Cuando decimos como un soldado, alabado sea el Señor, implicamos las descripciones que menciona el apóstol. Y esas descripciones, alabado sea el Señor, tenemos que tenerlas en cuenta, alabado sea Jesucristo. Y digo en cuenta, ¿verdad?, las comparaciones específicamente, porque hay otras a veces, ¿verdad? Se levantan a veces sectas, alabado sea el Señor, y como cada obra maligna que pasa, alabado sea el Señor, a veces se levantan como tipos de ejército usando, ¿verdad?, versículos de la Biblia, malinterpretando términos de la palabra, y a veces, ¿verdad?, tienen un gran grupo de personas que lo siguen, alabado sea el Señor. Y cuando se levanta un grupo de así, alabado sea el Señor, de como de hacer guerra en un país, alabado sea el Señor, hacemos claro, ¿verdad?, aquí, conforme a las Escrituras, alabado sea el Señor, que el apóstol Pablo hace las comparanzas de el Evangelio y hace ciertas comparaciones a las armaduras, alabado sea el Señor, de que Dios nos dejó a nosotros, ¿verdad?, alabado sea Jesucristo, y lo decimos, ¿verdad?, con mucha precaución, alabado sea el Señor, y a veces hacemos comparanzas que los demás creyentes entienden, ¿verdad?, los que conocen la palabra del Señor. A veces, ¿verdad?, han habido mensajes de otros cristianos que se comparan como soldados, alabado sea el Señor. Y los soldados, ¿verdad?, como hacen su trabajo, su ejército, vigilan, alabado sea Jesucristo, siempre están prestos, reciben órdenes, aprenden obediencia. Primeramente lo que aprenden es obediencia, alabado sea el Señor, y tener una meta en mente. Y es el suceso, alabado sea Jesucristo, de que ellos tienen direcciones que tienen que seguir, no importando, alabado sea el Señor, de qué caótico, ¿verdad?, como condiciones de guerra son, de que tengan lo que ellos tienen que cargar o les fue encomendado terminarlo, alabado sea el Señor. Y hay muchas situaciones donde es como un tipo, ¿verdad?, traumático para muchos, alabado sea el Señor, y por eso es el entrenamiento, alabado sea Jesucristo, si puede o no. Y algunos, ¿verdad?, pues no pueden terminar. Algunos tuvieron la mentalidad, pero el físico le dijo, hasta aquí llegaste, ¿verdad? En todo era apto, pero el cuerpo dijo, ¿verdad?, alabado sea el Señor, hasta aquí duraste. Y entonces hasta ahí llegó el entrenamiento, porque cuando tu cuerpo dice que hasta ahí llegó, llega una etapa donde usted se da de cuenta que ya no es lo que su mente quiere, sino que el dolor, a la voz de Jesucristo, donde su cuerpo grita alivio, a la voz del Señor, determina que hasta ahí llegaste nada más, a la voz del Señor. Y otros lo hacen con mejor, unas actitudes mejores, a la voz de Jesucristo. Pero el apóstol hace esta comparanza, a la voz del Señor, ya que tenemos que estar prestos espiritualmente a la voz del Señor. Y cuando decimos espiritualmente a la voz de Jesucristo, en la oración, en los ayunos, en la búsqueda del Señor, son cosas que en el momento usted no está viendo, ¿no? Usted está hablando con el Señor, está orando al Dios, a la voz de Jesucristo. Y aquí dice, ¿verdad?, en Efesios capítulo 6,
versículo 13, vamos a leer a la voz de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Y hablando de estar firme, la voz de Jesucristo, de tomar la armadura de Dios, nos damos de cuenta, ¿verdad?, que está hablando la armadura de Dios. Está hablando una armadura que ya no proviene de hombre. Los hombres tienen armadura. El fin es protegerse. El fin es que aunque sea puedes recibir unos 2 golpes más, a lo mejor 5 o 10, a la voz del Señor, sea lo que sea, la voz de Jesucristo, pero que usted no coja daño. A la voz de Jesucristo, usted no coja daño y mientras se ha avanzado, ¿verdad?, las armas de espada, a lo que tenemos hoy en día, estas armas de fuego. Muy pocas cosas funcionan ahora con armas de fuego, a la voz del Señor, ya que necesitas ojos para ver, apuntar. Son áreas que son, ¿verdad?, siempre se quedan no muy protegidas a la voz del Señor. Hay otros lugares que consideran más fatales que otros, la voz de Jesucristo. Pero el propósito es que si, aunque sea, recibes 1 o 2, ¿verdad?, balazos, tenga un tipo de protección a la voz del Señor. Y las heridas duelen, ¿verdad?, a la voz del Señor. Duele como tanto como que si lo hubieran disparado. A la voz de Jesucristo. Y vemos que se ha avanzado tanto, donde las armas, pudiéramos decir, tan avanzadas que a veces ni se ven. A la voz de Jesucristo, en documentos que usted puede conseguir en su televisor, a la voz del Señor, han dado demostraciones a la voz de Jesucristo, demostraciones en televisor, a la voz de Dios, de nuevas herramientas de sonidos, ¿verdad?, que les da mal de estómago a la gente, náuseas, se enferman. Ellos no están viendo nada, pero sus órganos le afecta el tipo de sonido y lo usan mucho cuando están en el mar, a la voz del Señor, donde el propósito es que tú te sientas tan enfermo que usted coja su barca y se aparte, os vaya para otra ruta. A la voz de Jesucristo, lo que tiene que ver con aguas internacionales, a la voz del Señor. Pero usted no puede verlo, a la voz del Señor. Pero el sonido que se está usando, se sabe que la persona se siente tan mal como que si lo hubiesen envenenado, a la voz del Señor. En algunos lugares, a la voz de Jesucristo, cuando hay multitudes fuera de control, a veces puede hacer que usted los haya visto, a la voz del Señor. El propósito es que le moleste a la persona y se aparte, pero no está viendo nada físico, a la voz del Señor, ¿verdad? Le molesta a la voz de Jesucristo, y dependiendo qué tipo, ¿verdad?, qué tipo de frecuencia, a la voz de Jesucristo, ¿verdad? Otras cosas que han demostrado son como, la llaman como golpes, pero no se ve nada, porque no le deja marca en su cuerpo. Pero el daño es interno. Sus órganos son tan frágiles, sus órganos son tan sensibles, que es como que si darle un buen puño, un buen golpe a sus órganos, a la voz del Señor. Y contra estas herramientas, a la voz del Señor, de las cuales se mencionan, aún los de últimamente se mencionan esto por televisor, ¿verdad? Los de los misiles, ¿verdad?, hipersónicos o sónicos, a la voz de Jesucristo, que la cual, ¿verdad?, el daño que hace es en otra manera, pero es el mismo daño. A la voz de Jesucristo no se ve como un tipo de explosión, a la voz del Señor, pero el daño lo recibe el ser humano, ¿verdad?, sus órganos, su interior, a la voz de Jesucristo. Y vemos que entonces la armadura
que hay, está la armadura física y menciona el apóstol la armadura de Dios. Alabado sea Jesucristo. La armadura física y la armadura de Dios. En la armadura física, los hombres se da más confianza de que se lastimen menos o aunque sea no mueran. Alabado sea el Señor. Se puede gastar mucho dinero en poder armarse. Alabado sea Jesucristo. ¿Verdad? En lo que se respeta aquí a lo legal. Alabado sea Jesucristo. Hay muchas maneras de protegerse. Tener como un tipo de armadura. Y siguen improvisando las armaduras, a la voz del Señor, los materiales que se utilizan. Pero dice que por tanto tomar la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es difícil comprarla, porque si usted busca no la va a conseguir. Eso quiere decir que no solamente es difícil, es imposible, a la voz del Señor. Usted no ve en ningún lugar, alabado sea Jesucristo, que por 500 pesos, $1,000, usted puede entonces resistir al enemigo. Alabado sea el Señor. Cuando dice que, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, alabado sea el Señor. ¿Cómo es entonces que uno se pone la armadura de Dios? Ya que esto no se compra en tienda. No se compra por gobiernos, alabado sea Jesucristo, con secretos, bien ocultos. No le pueden venderle nada a usted que tenga que ver para resistir los ataques de Satanás, los ataques que vienen del enemigo, lo que está, ¿verdad?, influenciando las huestes celestiales que estamos mencionando, la voz de Jesucristo. Las cosas que no estamos viendo físicamente, alabado sea el Señor, pero afectan a los hombres, alabado sea el Señor. Usted sabe cuando su hijo en un lugar se siente inquieto, alabado sea el Señor. Usted puede tener a su hija en un ambiente donde usted nota donde su hija está como muy inquieta, alabado sea el Señor. Usted es un padre, simplemente una madre. No tiene necesariamente ojos espirituales, pero usted conoce el comportamiento, alabado sea el Señor, ¿verdad? Usted conoce cómo es que en otro lugar su hijo está pacífico, está todo como tranquilo, quieto. No es asunto de droga, es asunto de un ambiente. Pero el ambiente, usted en sí no puede verlo, alabado sea el Señor. Pero usted ve el comportamiento de su hijo, de su hija, que es diferente, alabado sea el Señor. A veces, aún en la música, especialmente para los muchachos que son un poco más activos, alabado sea el Señor, que la música, dependiendo qué tipo es, los desinquieta, ¿no? Los pone como nerviosos, alabado sea el Señor, ¿verdad? Los pone nerviosos, alabado sea Jesucristo, no se sienten tan cómodos, no pueden estudiar, ¿verdad? Porque como que hace algo en el ambiente, alabado sea el Señor. Muchos pueden ignorar, otros no. Pero hay algo que usted no puede ver, alabado sea Jesucristo. Hay algo que usted lo nota como un ser humano, aunque diga, ¿verdad?, que no cree en Dios. Alabado sea Jesucristo. Usted como padre y como una madre, alabado sea el Señor, sabe las condiciones, las actitudes de su propio hijo y por qué en algunos lugares está tranquilo, en otros lugares están perturbados, alabado sea el Señor. ¿Verdad? Usted nota la diferencia de cómo sus hijos regresan para su casa, alabado sea el Señor.
Es como un ambiente que estuvieron envueltos que no comprende a la voz del Señor. Usted como padre y madre sabe, pero ¿cómo le va a explicarle a alguien que no ve las cosas y no comprende, no tiene la capacidad de cosas espirituales para entenderlas? Alabado sea el Señor. Muchos dirían que no son los mismos, ¿verdad? No se sienten bien en un lugar más que algo interno que Dios le dio, alabado sea el Señor, ¿verdad? Otros pueden sentir un tipo de peligro, alabado sea Jesucristo, que va a acontecer. Pero ¿cómo usted va a explicar esto? Pero lo que estamos en Cristo, lo que hemos sido rescatados, ¿verdad? Por Cristo, lo que hemos sido rescatados de las tinieblas, sabemos el mundo de tinieblas, conocemos y entendemos que ese es el mundo de tinieblas, alabado sea el Señor. Y donde está ese mundo de tinieblas, alabado sea Jesucristo, para uno mantenerse firme, hay que entonces ponerse la armadura de Dios. Cuando empieza ahora, que se está poniendo, ¿verdad?, un poco más frío, o mejor dicho, más fresquecito, ¿verdad? Aire acondicionado sin pagar, gratis. Le llamamos ya casi el invierno. Alabado sea Jesucristo. Sabemos, ¿verdad?, que nos ponemos unos abrigos, ¿verdad? Nos ponemos el abrigo, los guantes, ¿verdad? Algo que nos proteja bien. Alabado sea el Señor. No es un tipo de armadura, pero usted se mantiene caliente, sabe que lo protege y sabe que las temperaturas tiene protección. Alabado sea el Señor. Pero estas son cosas que usted puede comprar como hombre, o si tiene buenos hermanos en Cristo, aparece uno, ¿verdad?, de gratis. Alabado sea el Señor, ¿verdad?, para seguir la obra de Cristo, ¿verdad? Una buena madre, un buen padre, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Aparece y se la regala para que sigan la obra del Señor, alabado sea Dios. Pero lo que es de Cristo no se puede comprar. Cuando dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Estar firme en qué? Porque lo más cuando las cosas están un poco turbulentas, en lugares donde si usted ha estado en disparos, hay un ambiente, ¿verdad? Muchos corren, otros puede hacer que brinquen a su muerte, ¿verdad? Es como un estado de pánico. Alabado sea el Señor. Y muchos, ¿verdad?, han hasta terminado con sus propias vidas en tales situaciones porque tanto era el pánico, no saben para dónde iban, no saben para dónde guiar. Si estaban guiando, le dieron a lo último, ¿verdad?, de la gasolina. Y es un pánico, ¿verdad? Es una obra que se siente tan mala. Aún la persona más normal sabe que hay algo malo. Alabado sea el Señor. Pero si esto es algo espiritual, alabado sea Jesucristo, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y dice el día malo, porque en el bueno todo el mundo lo resiste. Alabado sea el Señor. En el día bueno todo el mundo, ¿verdad?, está brincando, contento. Alabado sea Jesucristo. Parece que todo, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Dice, para el día malo, cuando todo empieza a organizarse, cuando el enemigo empieza a organizarse, ¿podrá usted soportar? El día que se manifieste, ¿verdad?, las cosas malas, el día malo, ¿podrá usted resistir? Porque eso es lo que el apóstol quiere enseñar,
de que si nosotros podemos resistir a la voz de Jesucristo, cuando usted empiece a pelear a la voz de Jesucristo en las cosas del Señor, de cómo el enemigo se organiza, y más cuando Dios lo lleva a altitudes más grandes a la voz del Señor, de cómo el enemigo se organiza en una manera que solamente usted lo puede verlo, pero más nadie lo está viendo. A la voz del Señor. Y dice tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y acabando todo, estar firmes. Usted tiene que mantenerse firme. No dice que todos los días van a ser buenos y rogamos a Dios que todos los días salgan bien para nosotros. Alabado sea el Señor. Rogamos todo el día, ¿verdad? Que pase un día, ¿verdad? De paz, un día bueno, ¿verdad? Un día de complacencia, un día de donde los amigos de nosotros no se saben dónde están metidos, por tantos años escondidos como en una esquina de alguna ciudad, aparezcan como seres humanos normales de nuevo, ¿verdad? Como que si las cosas están bien, a la voz del Señor. Cuando dice que soportemos, ¿no?, el día malo, no está hablando del día bueno. ¿Qué ha sido el día malo para usted? ¿Cuál ha sido el día malo para usted? Porque muchos están presos. Ese fue el día malo para ellos. Otros, ¿verdad?, fueron encarcelados, hicieron errores. Algunos hicieron un error una sola vez, pero no estaban preparados. No estaban preparados a la voz del Señor. No tenían la armadura de Dios para soportar el día malo. Y cuando el día malo se manifiesta, ¿qué es el día malo para usted? Porque lo que es para usted es diferente para mí. El día malo de usted, si fue que todos los abandonaron a la voz del Señor, le abandonaron su obra a la voz de Jesucristo, si fue que lo que estuvo más cercano a usted se largó, se fue, ese fue su día malo a la voz de Jesucristo. Usted se ha mantenido firme en Cristo. Porque en muchas situaciones podríamos decir que no. Usted sigue perseverando en Cristo. Usted se mantiene firme. Usted está preparado para el día malo. Y usted puede estar firme. Y muchas cosas solamente hermanos cercanos en Cristo no pudieran entenderlo con usted a la voz del Señor. Puede ser que el apoyo no lo tenga de nadie, porque es el día malo que le pasó a usted, pero se mantuvo firme. Puede ser que perdieron su trabajo, su oficio, porque fácil es servirle a Dios con dinero, pero en el día malo perdiste su trabajo, a lo mejor su cónyuge no se quede con usted. ¿Quién lo va a ayudar a usted ahora? Porque lo que lo hacía sentir a ella segura era el dinero, el money, a la voz del Señor. De la manera que el enemigo se manifieste en alguna de otra forma, usted se mantuvo firme o usted se cayó. Estoy hablando en su vida personal, usted, alabado sea el Señor. ¿Se mantuvo usted firme en el Señor? ¿Se mantuvo usted firme en Cristo? Alabado sea Jesucristo. Pero en el día malo,
que le aconteció a usted. Y dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Y algunos, ¿verdad? En las experiencias de la vida, nos mantuvimos firmes, pero muchos no están firmes, muchos han fracasado. No es el propósito de difamar a nadie, alabado sea Jesucristo, pero usted sabe, usted personalmente, usted en su corazón, en su mente, usted sabe que usted se mantuvo firme porque tenía la armadura de Dios, conocía las maneras que el enemigo se maquina, alabado sea Jesucristo. Hubieron muchas pérdidas, ¿verdad? Mucho sufrimiento, pero usted se mantuvo firme, alabado sea Dios. Y dice, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que estar nosotros siempre, ¿verdad? Con la verdad y en la verdad de Cristo, en la verdad del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Fuera de Él nada podemos hacer. Alabado sea el Señor. Y vestidos con la coraza de justicia. Que en la justicia, ¿verdad?, esté en nosotros. Alabado sea Jesucristo en nuestros corazones. Alabado sea el Señor. Ceñidos vuestros lomos. Ceñir algo es tenerlo contigo. Es algo interno, es algo íntegro. Alabado sea el Señor. No es algo que se echa para el lado. No es algo que usted lo olvida. Alabado sea Jesucristo. Sino que lo mantiene ceñido. Alabado sea Jesucristo. Así que se nos acabó el tiempo. Esta es su programación. Y este es El Joven y su Triunfo. Dios le bendiga.